Qué vato, güey. Buenos días, nosotros somos el equipo 5. Hoy en este podcast les vamos a hablar acerca de nuestra postura sobre Antígona. Vamos a iniciar con el primer punto, que es mencionar los principios que cuestionan a Antígona. Creo que lo primero que Antígona pone sobre la mesa es que el gobierno no puede ser el dueño de nuestra conciencia. Ella cuestiona la autoridad absoluta. Sí, sí, yo concuerdo totalmente, porque también eso nos lleva al segundo punto, que en este caso ella acepta que una ley humana no pase por encima de las creencias espirituales o familiares. Claro, claro. Esto se trata más que nada de preguntarnos si una ley es válida solo porque alguien con poder la firmó o si debe tener algún tipo de valores morales dentro. Y pues bueno, o sea, es cierto, o sea, es totalmente cierto que pues aquí ella en esta obra rompe con la idea de que el orden del Estado es más importante que la dignidad, pues, pues de un individuo. O sea, en este caso, pues ella luchaba porque se defendiera la dignidad de su hermano, aún así teniendo otro hermano al cual sí se le dio el entierro que se le debía y a su otro hermano, pues no. Concuerdo con mi compañera porque, pues, Antígona cuestiona la idea, o sea, de que, pues, los hombres puedan tener la voz o decidir, ¿va? Ya que, pues, ella enfrenta directamente a la ley. Sí, en resumen, Antígona pone en duda los cimientos del poder al defender la libertad que está privada ante el control total que tiene el rey. Ok, estoy de acuerdo con ustedes. Pasamos al segundo punto, que es ¿qué tipo de gobierno creen que se desarrolla durante la lectura, que es de Antígona? Bueno, aquí estamos viendo una monarquía absoluta, es lo que pienso. El rey Creonte es quien tiene la última palabra sobre todo, en este caso Antígona no tiene alguna oportunidad de debatir con Creonte en este caso, porque él es el que impone las leyes y nadie puede desafiar su autoridad, lo que pienso. Claro, mira, la verdad es que las instrucciones son directas y sin espacio al debate. Sinceramente se manejan mediante dictos que son órdenes de cumplimiento inmediato. Pues sí. Igual tomando nuestra postura que fue sobre, pues, el gobierno o más que nada sobre el poder y pues yendo a esta pregunta que qué tipo de gobierno se desarrolla, pues aquí pues el marco normativo que tiene pues es básicamente un derecho pues de castigo que se enfoca pues en señalar quién es el enemigo, o sea, en este caso pudiera ser las decisiones que tomaba el rey, también pues los demás, el consejo que había, porque muchos pues aconsejaron al rey de que no se hicieran ciertas cosas, pero pues él en su idea o en su mentalidad de no, pues de sus emociones se dejó, pues no llevar, sino que pues dejó que sus decisiones tomaran algún tipo de acción. Concuerdo con mi compañera porque, pues, en Antígona, pues, se basan más en los secretos. O sea, se basaban más en lo que prohibían enterrar a los polineses. Y pues mi postura sería que no sería que el problema existieran las leyes, sino que el rey Creonte usaba el poder de manera, pues, soberbia y sí, sin escuchar las opiniones de los demás, como las de sus hijos o otros. Sí, siguiendo ese punto, lo más peligroso es que en este marco normativo se vuelve inválido, no le toman tanta importancia a la ley, ya que es cruel y solo se respeta su autoridad que marca. Exacto. De hecho, yo creo que es un gobierno basado en la fuerza y el orden público, ya que el rey creía que si todos obedecían las leyes que él ponía, se iba a mantener un orden, pero para ello tenía que estar en contra de incluso la libertad de las personas que conformaban su monarquía. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la pugna entre la ley natural y la ley del hombre? Mira, este es un gran dilema, ya que pues
si podremos hacernos una pregunta, es tomando en cuenta la actualidad, ¿le hago caso, o sea, es necesario, le hago caso lo que dicta mi corazón o que lo que dice el reglamento oficial? Pues sí, o sea, pues es un debate que había. Y bueno, y volviendo un poco antes al comentario de Marcos, o sea, que sí, en este caso, pues era Creonte el que mandaba y pues pudiera ser que es la ley del hombre, es la que crea él, ¿no? Para mantener el orden en la ciudad y es una ley de control que solamente él pues ejercía, aún así habiendo consejeros, aún así teniendo él a su esposa y a su hijo, o sea, pues básicamente pues le valió, ¿no? Y él dijo, pues aquí, yo mando. Concuerdo con mi compañera porque, pues como dijo mi compañera, la ley del hombre, o sea, que cree que como rey sus órdenes deben de cumplirse encima de todo. Y pues Antígona representaba la ley natural o divina, porque pensaba que existían valores más importantes que el poder político como el respeto a la familia y a los muertos. Sí, la pugna surge porque el Estado intenta prohibir algo que para las personas es un deber sagrado y moralmente visto en ese tiempo. Creonte prohíbe enterrar a Polinices porque lo considera un traidor, pero Antígona cree que todo ser humano tiene un derecho a una sepultura digna, porque así lo dictan las leyes que tenían con los dioses en ese tiempo. Exacto, o sea, yo considero que ahí es donde entra el choque entre lo legal y lo correcto. O sea, lo que es bueno legalmente y lo que la sociedad ve como bueno, que podría volverse algo subjetivo, pero que en realidad va mucho de la mano en la actualidad. Pues sí, concuerdo con mis compañeros, con todos ustedes compañeros. Al final, pues la obra nos muestra que cuando una ley humana ignora la naturaleza de las personas, esta puede generar una tragedia inevitable, como fue el desenlace de Creonte y la desgracia que tuvo para su familia. Ese fue el duro final de esta historia. El siguiente punto es el punto 4, que dice, se interpreta el ius naturalismo, el ius positivismo. Pues bueno, aquí claro que, como pues dice la pregunta, ¿verdad? Si se interpretan, pues claro, es un ejemplo clásico, pues, de la carrera, ¿no? Antígona aquí, pues, es claro que obvio, representa el ius naturalismo, ¿no? No sé qué opinen, pues, los demás. Yo concuerdo contigo, pues porque esta Antígona sigue actuando bajo principios morales y divinos, porque pues se consideraba que los poderes superiores del rey, o sea, como Creonte representaba el positivismo jurídico, ¿va? Y pensaba que la ley valía más, o sea, simplemente porque él la imponía como autoridad, como desde la postura del poder. Por el otro Sí, o lado, sea, Creonte, yo pienso que es un ejemplo puro del positivismo, porque para él la única ley válida es la que él mismo dictó y que debe cumplirse aunque parezca injusta para los demás, porque Creonte la usa para mantener el orden y la evidencia, que es lo más importante para él. sí, claro, o sea, el ius positivista dice la ley es la ley y se cumple. No le importa si la norma es moralmente cuestionable a fin de cuentas. Pues sí, en este caso el ius naturalista responde si tu ley va en contra de la justicia humana, no, pues no tiene validez real. En este caso, pues se ve la óptica de Antígona. Mira, esto es una batalla entre la estructura legal del Estado y los valores éticos que todos compartimos por naturaleza. El siguiente punto es, bajo la óptica de Canclini, ¿cómo se establece la norma?
pues bajo la visión de pues Canclini, o sea, una norma necesitaba aceptación social, o sea, por los demás, para que sea legítimo, o sea, dentro del pueblo, ¿va? Y pues Antígona y Creonte en sí tienen el poder para imponer la ley, pero no mucha gente no está de acuerdo con ella porque la consideraban injusta. Sí, exacto. Para que una ley sea respetable, tiene que significar algo para la gente. Tiene que haber un conformismo por parte de ellos y que no vaya en contra de sus reglas morales que ellos mismos tienen. Sí, Sí, o sea, por ejemplo, en este caso yo siento que Gedeonte, a pesar de dictar las leyes, era el que estaba en contra de su pueblo. ¿Por qué? Porque para ellos lo que dictaba Gedeonte no era justo. En este caso, por eso estaban más del lado de la Antígona, porque para ellos está primero lo moral y lo social, o sea, lo que era aceptado en ese entonces. Sí, exactamente, compañero. Bueno, en este caso, el pueblo yo creo que tuvo miedo, tiene miedo, pero no respetó por la ley de Creonte. Esto significó que la norma era establecida en el papel, pero no en la realidad. Sí, mira, entonces hay que tomar esto en cuenta, que entonces la norma se vuelve una imposición vacía, que termina generando resistencia y pues la lamentable rebelión, ¿verdad? Sí, o sea, pues concuerdo. Al final, pues pudimos ver, ¿no? Que el poder, aún así teniendo todo el poder que tenía, no pudo entrar en la cultura, pues de cada persona, ni siquiera de él mismo. O sea, porque al final, pues él se terminó arrepintiendo y terminó quebrado por todo lo que había él ocasionado. Entonces, pues no pudo entrar realmente el poder en la cultura que tiene la gente, o en ese entonces, o bueno, en esa obra. Y pues por eso el sistema de Creonte terminó colapsando, que hasta él mismo, ¿no? O sea, todo fue una total ruina. Excelente respuesta. El siguiente punto es, bajo la óptica de Santos Boaventura, ¿qué función tiene el derecho? Yo observo que Boaventura vería esto como una lucha de derechos y no una sola forma de verlo legal. Pues el derecho de Clemente tiene una función de exclusión, o sea, sirve para decir quién es ciudadano y quién es un enemigo sin derechos. Sí, tiene razón, compañero, pero bueno, en cambio, también lo que busca Antígona es un derecho de, podríamos decir, de emancipación, porque destaco que ella usa la voz para reclamar dignidad frente a un poder que la ignora, en este caso, pues Creonte, ¿verdad? Que Antígona no tiene ninguna posibilidad de debatir con él o remediar algo con él, acordar algo con él, ¿verdad? Porque pues es la ley Creonte. concuerdo contigo porque pues Creonte, o sea, usaba el derecho como una herramienta de poder, o sea, para controlar o pues para hacer justicia, va, y tomar el control y demostrar, o sea, dentro de esta misma que él era la autoridad. Sí, o sea, definitivamente, o sea, estoy también de acuerdo, con tanto con Fernando y Bruno, porque pues bueno, o sea, aquí pues es la lucha, ¿no? Entre el derecho oficial que pues castiga, que busca un castigo, y el derecho pues de todas las personas oprimidas que buscan la justicia y que simplemente pues, en este caso como Antígona, buscaba la misericordia, por así decirlo, para pues el entierro de su hermano, y aún así tomando pues que nosotros tenemos una postura sobre el poder, más allá del poder que tenía el gobierno, pues aquí ella buscaba, ¿no? Justicia, a que fuera pues equivalente, ¿no? Que fuera, no, igualdad. Bueno, el siguiente punto es una pregunta que viene siendo ¿filosofía del derecho o teoría general del derecho? Yo creo que es claramente filosofía del derecho, ya que no estamos analizando trámites ni otra cosa, sino el porqué de la justicia. O sea, en sí, ¿por qué? ¿Qué es justo? O sea, ¿por qué algo es justo?
Concuerdo contigo, pero pues, o Sí, sea, también toma en cuenta que nos hace reflexionar los límites que llegan a tener eh, el poder y la justicia dentro de esta misma, así como pues la moralidad. O sea, por ejemplo, si un gobernante pues puede imponer cualquier ley, o sea, solo por serlo tiene la autoridad. Mira, se trata esto también se trata de preguntarnos si una ley es válida solo porque alguien con poder lo firmó o si debe ser moralmente correcta. Sí, o sea, en todo caso, si fuera solo la teoría general, pues aquí la obra hubiera terminado cuando Creonte dicta la orden, ¿no? De que, no, ¿sabes qué? O sea, tanto como la orden de para el hermano y de cuando falleció, y tanto con Antígona, ¿no? O sea, el libro terminaría ahí, porque legalmente el proceso, pues, se cumplió. sí coincido con la teoría general porque esta se enfoca en cómo funcionan las leyes, más que nada que ya existen. Pero la obra va mucho más allá, yo, yo pienso. Sí, en fin, es filosofía pura porque nos obliga a cuestionar la raíz del sistema legal y nuestra propia responsabilidad que ejercemos en eso. Ok. El siguiente punto es, ¿bajo qué óptica se puede desarrollar el derecho de Antígona? Mira, únicamente para responder esta pregunta, compañero, pues podemos verlo incluso desde la soberanía. Es el Estado diciendo, yo mando sobre tu cuerpo y tus muertos. Mm, pues sí, también, pero pues también aquí tiene que ver el tema de pues la disciplina, ¿no? Creonte quiere que el castigo de Antígona, en este caso, pues sirva para que nadie más pues desobedezca. Él lo veía como una medida de, bueno, si ustedes también van a ser rebeldes como ella, pues bueno, vean lo que le pasó, pero pues sí, en todo caso sí. El siguiente comentario. Bueno, Sí, me bueno, gustaría no podemos agregar que olvidar las escuelas feministas. Es una mujer rompiendo el silencio, Antígona, como lo podríamos ver, no en el mundo moderno, sino varias décadas antes. Es una mujer rompiendo el silencio en un mundo de leyes hechas por hombres, como bien lo mencionaron antes. Pues yo estaría de acuerdo Sí, más con, pues yo estaría de acuerdo más, o sea, con mi compañera Esther desde la disciplina, porque pues utilizaban castigos para imponer la obediencia que había en esta. O sea, y de acuerdo a Bruno, hablando de las escuelas feministas, Antígona, pues, o sea, llega a desafiar el poder masculino, o sea, llega a desafiar a los hombres y desde la función discursiva por Creonte, porque usaba el discurso para justificar, o sea, el poder de su autoridad. sí, sí, o también sea, podemos observar la gubernamentalidad, que es como el gobierno intenta manejar a la población como si fuéramos piezas y no tomándonos como personas que somos. tampoco nos olvidemos de la función discursiva. Aquí es clave, o sea, cada bando usa palabras diferentes y por eso nunca se entienden, básicamente. Exactamente, Marcos. Lo rico de esta obra, bueno, lo rico, lo satisfactorio, ¿verdad? Es que el derecho no es una sola cosa. Aquí sí, en esta obra nos muestra que el derecho es poder, es género y es control social como lo vemos en la historia, que Creonte mantiene todo su poder, ¿verdad? Todo a su alcance, sin que nadie lo pueda corromper o sin que nadie lo pueda decir algo, ¿verdad? Tienes toda la razón, Bruno. El siguiente punto es, en Antígona se advierten dos cuestiones morales sobre la ley. ¿Cuáles son?
Bueno, la primera, yo creo que es la de obediencia versus conciencia. Yo pienso, bueno, soy un ciudadano que sigue reglas o un ser humano que sigue su moral, ¿verdad? O sea, puedo estar dentro de la opinión propia, que si bien no es adecuadamente, correctamente o alineada a la de la sociedad o a la de la ley, bien es mi opinión, ¿verdad? Pero pues ahí también se refleja el miedo de la población, de la historia de la población de Creonte, cómo los mantenía todos obedeciendo las leyes que él imponía, ¿verdad? En mi opinión, la segunda es la responsabilidad individual, porque Antígona sabe las consecuencias, pero ella decide actuar porque siente que es su obligación moralmente y siguiendo sus creencias que ha tenido toda su vida. Digo, también está el conflicto de si el orden público justifica pasar por encima del amor y el respeto familiar. Bueno, pero Sí, yo bueno, estaría más de acuerdo. Bueno, habla. continúa, no, continúa, compañero. Gracias, compañero. Bueno, yo estaría más de acuerdo, o sea que la ley es injusta, o sea, debe obedecerse solo porque viene siendo de la autoridad. Y pues también mencionaríamos otra ley, o sea, si el poder del Estado puede estar por encima de la moral y la dignidad humana. Y pues desde mi postura sería que en la lectura, o sea, en la obra, se demuestra que el poder sin límites y o sea, que no haya humanidad dentro de esta misma, destruiría tanto a las personas como al mismo gobernante. No, incluso nos hace pensar si el derecho debe ser frío y parejo o si debe tener alguna compasión en casos específicos. Sí, Sí, o sea, aquí, pues bueno, nos deja con la duda de pues, qué es lo que haríamos nosotros si la ley nos obligara a hacer algo, pues, que sentimos que está mal, ¿no? Aunque sabemos que en la actualidad, por eso se separaron las cosas, ¿no? Tanto la cuestión moral con la cuestión, pues, de la política, ¿no? Porque, pues, para muchas otras personas, para muchas otras, personas de antes, por así decirlo, no quiero decir de la antigüedad, y personas como pues nosotros que nacimos ya en los 2000 o ahora que estamos en actualmente 2026 pues que creemos ciertas cosas, tenemos más open mind, y personas pues pueden ser nuestros abuelos, tatarabuelos, o sea, gente de antes. Vemos incluso también en esta obra cómo pues cómo cambian las cosas, ¿no? No sé si me doy a entender al punto que quiero llegar de que pues se nos cuestiona, ¿no? Incluso también en la obra se cuestionan de, pues, ¿qué hago? O sea, lo que dicta mi corazón o lo que no, pero pues es eso, nada más. O sea, sí, incluso hay otras obras que lo explican bien. Sí, o sea, al final de cuentas nos deja con una duda de qué haríamos nosotros si la ley nos obligara pues a hacer algo que sentimos que está mal. Y pues ahora me gustaría que todos pudieran decirme, después de esta serie de preguntas y puntos de los que acabamos de discutir y hablamos, cuál es su postura desde la perspectiva del poder acerca de esta obra. Para mí, yo observo que el poder aquí se vuelve una tragedia porque se volvió demasiado rígido para las personas, ya que Creonte pensó que mandar era suficiente, pero se olvidó de los pensamientos y la moral de cada persona en sí, dictando ese dicto contra el hermano de Antígona. Sí, o sea, yo por ejemplo desde el poder siento que en realidad Creonte, a pesar de que según él creía estar bien, porque bueno, es obvio que cuando en una monarquía o en un gobierno siempre se va a buscar el orden social. Entonces, si nos vamos a, ¿cómo decirlo? Si damos pasos hacia atrás y vemos
En realidad así ha funcionado la sociedad siempre. Ocupamos leyes que regulen nuestro comportamiento para estar seguros de que vamos a vivir en prosperidad y armonía todos. Pero siento que aquí lo que nos trata de dar la obra a entender es que lo que puede ocasionar un conflicto, de hecho de que las leyes, como en este caso divinas, estén en contra de las leyes que son estrictamente dentro de la sociedad, ¿verdad? Ya que como personas, ¿qué postura deberíamos tomar en caso de que las leyes que está creando alguien estén en contra de nuestros principios? Y aquí yo siento que tiene mucho que ver con la libertad que tiene cada uno para saber, digo, porque a final de cuentas no podemos dejarle todo a una sola persona para que nos diga lo que está bien y está mal, ya que si así fuera, pues muchas veces podría estar cegado por su criterio. Bueno, mi opinión, Concuerdo. bueno, mi postura sería que pues en sí la autoridad puede llegar a convertirse en abuso de autoridad cuando pues un gobernante cree que sus decisiones están por encima de todo, ¿va? O sea, un ejemplo sería los tránsitos que te pueden detener nada más porque sí, ¿va? O sea, pues no va. Y dentro de la obra pues vendría siendo el mismo caso que pues no, la autoridad puede llegar a abusar de esta misma. Dentro de la obra, este Creonte representaba un poder autoritario y rígido, ya que pues gobernaba pensando más en imponer respeto y obediencia que en actuar justicia y humanidad, ¿va? Y deja ver que el problema no es tener poder, sino en cómo lo llega a utilizar dentro del pueblo, ¿va? Y pensaba que mantener el orden significaba castigar, o sea, a los demás y no permitir que nadie lo contradiga. Por eso no escuchaba al pueblo y ni a sus hijos, ¿va? Y él creía que ceder sería una señal de debilidad y esa obsesión por mantener su autoridad terminaba destruyendo a su propia familia. Sí, No, bueno, el poder de Antígona es la resistencia. Aquí yo opino que ella demuestra que incluso alguien sin armas puede sacudir a un sistema, ¿verdad? Que en este caso era Creonte. También algo que me llamó mucho la atención fue que Creonte cree escuchar otras opiniones y cree que estas lo hacen ver débil. Por eso también ignora completamente a Hemón o a Hemón, al coro e incluso a Tiresias, porque para él quien se ponga a sus órdenes automáticamente está contra él, ¿verdad? Así nos lo hizo ver en toda la historia. Yo siento que ahí es donde realmente comienza su caída, ¿verdad? O sea, desde cuando él dice que nadie puede oponerse a su palabra, ahí siento que automáticamente él se empieza a destruir solito. Yo siento que esto deja de pensar en la justicia y empieza a pensar solamente en mantener el control de la monarquía, que en este caso él lo hacía ver normal, pero pues obviamente no era normal, ¿verdad? Tener control de toda una sociedad y consumirse en el poder mismo, mientras poquito a poquito va cayendo su imperio, ¿verdad? Sí, o sea, aquí ya como por último, pues bueno, aquí pues el poder legítimo debería ser un equilibrio entre las reglas de la ciudad y pues el respeto a pues a la dignidad, ¿no? De todos los demás. O sea, aquí el silencio que cae sobre el palacio de Tebas, es el ruido, en la obra y Antígona pues muere, pero Creonte queda destruido pues en vida, o sea, su familia tanto como, pues, como rey, ¿no? Demostrando que un poder que triunfa sobre la justicia moral en realidad, pues, es una derrota política, ¿no? Y esta tragedia, porque pues esta obra es una tragedia, nos deja pues con una lección sobre la postura ante el poder, que es lo que tomamos nosotros. Y bueno, la ley no puede ser simplemente un ejercicio de autoridad o pues un manual de como para castigar, ¿no? Para que pues el derecho sea legítimo,
debe, pues, no sé cómo decirlo, o sea, se debe opinar, o sea, se debe respirar, debe ser capaz de reconocer la dignidad humana por encima de la convivencia, pues del Estado, ¿no? Y volviendo un poquito a mi comentario anterior de que nos deja con la duda de qué haríamos nosotros si la ley nos obligara a hacer algo, que sentimos que está mal. Ya lo había mencionado y se me vino a la mente una de las obras que también, bueno, en este caso es de William Shakespeare, que es Hamlet. Y aquí tenemos otro claro ejemplo, ¿no? De qué hacer si lo que dicta mi corazón o no, porque aquí hay una frase que es muy conocida y es la de ser o no ser. Esa es la cuestión, ¿no? Aquí uno no recuerdo muy bien, pero creo que también es uno de los hijos, o sea, no sabe pues qué hacer entre si seguir su corazón o no, porque él tenía como que esa rabia. Y y no quiero desviarme mucho del tema, pero pudiera ser otro claro ejemplo de pues de que el Estado debe ser capaz, ¿no? De reconocer pues sí, esa parte o ese lado humano, ¿no? De la convivencia, ¿no? No, claro, mira, y únicamente como ya por último para terminar este tema, mira, Antígona, siento que a mi parecer Antígona sigue siendo una obra fundamental, ¿no? Para comprender el derecho y pues la política actualmente, ya que muchos problemas de la actualidad los podemos ver reflejados si lo quieren ver así en esta obra. Nada más hay que tener en cuenta, pues también para que la tragedia demuestra que el derecho no puede separarse completo de la justicia y que la autoridad pierde legitimidad cuando ignora la dignidad humana. En este obra, Antígona simboliza la resistencia ética frente a las leyes injustas, mientras Creonte representa los peligros del autoritarismo y el poder centralizado, ¿verdad? Y su poder sin límite que tuvo. Bueno, y Únicamente. pues así termina nuestro podcast. La verdad, Antígona es una lectura que nos enseña mucho y nos pone muchos ejemplos distintos para poder interpretarla y analizarla, ya que incluso podríamos tratar de analizarla con algo, con la actualidad. Y pues estas fueron nuestras posturas y nuestras respuestas a las preguntas. Y pues ya sería todo de nuestra parte de este equipo.